Amigos, esta es la historia de Sofía y Alejandro, una joven inocente de 19 años y un solitario empresario de 45, cuya relación comenzó en un café y se vio arrasada por una tormenta de emociones, deseo físico y traición. Al principio parecía amor, pero poco a poco la atracción entre ellos lo cambió todo. Para Sofía, este sentimiento era nuevo y hermoso, pero cuando se supo que Alejandro estaba casado, el amor se desvaneció. Esta historia revela la amarga verdad de que algunas relaciones comienzan con deseo y terminan en lágrimas. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Continuemos con la historia. Sofía tenía solo 19 años. Era estudiante universitaria y tenía un mundo de ensueño en la mirada. Era una chica absorta en los libros, los sueños y los planes para su futuro. Su rostro reflejaba sencillez, sus palabras eran dulces y sus pensamientos encantadores. Pero tras todo esto se escondía una profunda soledad, una soledad que no buscaba el contacto físico ni el amor de nadie, sino la paz interior. Su vida apenas comenzaba, pero un mar de sentimientos ya empezaba a ondular en su interior. Por otro lado, Alejandro era un hombre de 45 años, un exitoso empresario cuya vida parecía tranquila y plena en apariencia. Lo tenía todo: riqueza, fama e influencia, pero un vacío silencioso se había instalado en su corazón. A pesar de estar casado, el amor había desaparecido de su vida. Solo tenía una relación formal con su esposa sin amor. A menudo se quedaba despierto hasta altas horas de la noche, recordando alegrías pasadas y preguntándose cuándo aquel sentimiento que una vez llamó amor se había desvanecido. Una tarde, cuando sus vidas parecían tomar rumbos completamente distintos, el destino unió a Sofía y Alejandro en un café. Sofía leía y bebía café, mientras Alejandro revisaba las notas de su reunión en el teléfono. De repente, Sofía levantó la vista y sus miradas se cruzaron. No fue una mirada cualquiera, algo como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Había algo en la inocencia del rostro de Sofía que conmovió el silencio oculto en Alejandro, y Sofía sintió una extraña paz en su seriedad de los ojos. En ese instante no se pronunciaron palabras, pero entre ellos nació una atracción involuntaria. Un sentimiento que no surge de ningún plan ni intención, sino que nace de la propia naturaleza. Para Sofía, aquel encuentro fue el comienzo de un nuevo sentimiento, y para Alejandro, quizá el renacimiento de un deseo olvidado. Ignoraban que aquel primer encuentro sería el inicio de un viaje marcado por el amor, el deseo y la infidelidad, y que finalmente terminaría en lágrimas. Para Alejandro, Sofía era como un soplo de aire fresco. Había una frescura en su sencillez, en su sonrisa y en la inocencia de sus palabras que Alejandro no había sentido en años. Se sentaba con ella y perdía la noción del tiempo. Cuando Sofía hablaba, su voz tenía una calma olvidada, como si alguien hubiera llenado el vacío que sentía en su interior. Para Sofía, Alejandro se presentaba como alguien con una profunda experiencia en sus palabras, una promesa de protección en sus ojos y una dulzura en su tono. Los dos comenzaron a encontrarse a menudo en el mismo café donde se habían conocido. A veces Sofía hablaba de sus años universitarios, a veces Alejandro mencionaba las heridas de su pasado. Estos encuentros se convirtieron en una costumbre silente. La distancia entre ellos se fue acortando gradualmente, primero en las palabras, luego en las miradas y finalmente en los sentimientos. Una noche, mientras lloviznaba, ambos tomaban café bajo techo. Afuera soplaba el viento, pero dentro había una atmósfera densa y excitante. Había vergüenza en los ojos de Sofía y deseo en el corazón de Alejandro. Ese momento rompió la contención y ambos se dejaron llevar por la corriente de las emociones. Se acercaron mucho, muchísimo. Después de esa noche surgió entre ellos una nueva relación a la que ambos llamaron amor. Pero en algún rincón de sus corazones se escondía una pregunta: ¿era realmente amor o solo un deseo pasajero nacido de la soledad? Gradualmente, algo empezó a cambiar en Sofía. La relación que había comenzado solo con sentimientos y ternura fue evolucionando hacia la intimidad física. Para Sofía, este sentimiento era nuevo y desconcertante.
La primera vez que sintió el tacto de Alejandro, la timidez y un placer desconocido se apoderaron de ella. Pero con el tiempo, esa vacilación se transformó en una extraña atracción. Ahora ella misma deseaba esa relación. Los momentos que antes la habían asustado se habían convertido en una adicción. Todo esto sorprendió a Alejandro. Sabía que Sofía ya no era inocente. Sus sentimientos se habían vuelto maduros y se habían transformado en deseo. Ya no solo existía intimidad verbal entre ellos, sino que la armonía física le daba una nueva intensidad a su relación. A menudo se encontraban en secreto en un hotel o apartamento, donde el tiempo parecía detenerse. Sofía llamaba a Alejandro y le pedía que se vieran con una voz que reflejaba la misma inquietud que antes solo existía en el corazón de Alejandro. Pero esta conexión física sacudió los cimientos de su relación. El amor se había convertido en costumbre. No podían vivir el uno sin el otro, pero la pureza entre ellos ya no existía. A veces, una pregunta se dibujaba en el rostro de Sofía. ¿Es esto amor o solo deseo físico? Y cada vez que se miraba al espejo, sus ojos reflejaban menos brillo y más vacío. Ese fue el punto de inflexión donde la línea entre el amor y el deseo comenzó a difuminarse. La paz de Sofía se hizo añicos el día que descubrió que Alejandro estaba casado. Esta revelación fue como un rayo. La persona en quien había confiado con todo su corazón formaba parte de la vida de otro. En ese momento, una ola de arrepentimiento, ira y desconfianza la invadió. Se sintió traicionada. Para él era insoportable saber que el amor que creía verdadero era en realidad una infidelidad con la esposa de otro. Alejandro se debatía entre sus deseos y sus responsabilidades. Por un lado estaba su esposa, con quien llevaba años casado, y por el otro, Sofía, quien llenaba el vacío que sentía. No podía abandonar a ninguna de las dos aunque quisiera. Sofía ya no sentía amor por él, sino una compulsión, pues con cada encuentro crecía su sentimiento de culpa. Por otro lado, la contradicción en su interior se intensificaba. Luchaba consigo misma. Por un lado, aún sentía algo por Alejandro, y por otro, su conciencia la atormentaba. Sus conversaciones se volvieron amargas, sus encuentros menos frecuentes, y el silencio se hizo cada vez más presente. El amor fue reemplazado por la sospecha y la ira. Sofía creía estar enamorada de alguien que la comprendía, pero ahora se daba cuenta que solo vivía en un mundo de mentiras. La relación que una vez la hizo sentir plena, ahora la consumía por dentro. Entre el amor, el deseo y la traición, ambos se habían perdido a sí mismos. Sofía había pasado muchas noches en vela, dividida entre su conciencia, su corazón y las lágrimas en sus ojos. Sabía que ahora esa relación solo se había convertido en una fuente de dolor. Las promesas de Alejandro empezaron a sonar vacías y con cada encuentro el vacío en su interior crecía. Un día, decidió que ya no podía vivir bajo el hechizo de ese engaño. Le envió un mensaje a Alejandro diciéndole que quería verlo una última vez. Se encontraron en el mismo café donde había comenzado su historia, pero ahora la escena había cambiado. Los ojos de Sofía ya no tenían el brillo que una vez había enloquecido a Alejandro, sino la tristeza de una confianza rota. Alejandro la miró, pero las palabras parecían haberse perdido en algún lugar. Intentó detenerla diciendo: «Sofía, no puedo vivir sin ti». Pero el rostro de Sofía reflejaba una extraña mezcla de paz y tristeza. Dijo en voz baja: «Alejandro, un amor que nace del engaño jamás podrá ser verdadero. Te deseé, quizás demasiado, pero ahora no quiero perderme a mí misma». Sus palabras sumieron el silencio en el aire. Alejandro no respondió. Sofía se levantó y lo miró por última vez, como despidiéndose de un sueño. Afuera comenzó a llover como si el cielo mismo llorara su separación. Ella salió del café, pero Alejandro se quedó atrás, en silencio, destrozado, consciente de que el amor que había comenzado con engaño había sido su perdición. Para Alejandro, la partida de Sofía fue una sentencia de muerte. Pasaba las noches en vela, recordando los momentos en que la sonrisa de Sofía iluminaba sus días. Ahora esos mismos recuerdos se habían convertido en su tormento. Su vida se había transformado en una colección de habitaciones vacías, conversaciones inconclusas y promesas rotas.
Aunque quisiera, no podía retroceder el tiempo. Comprendió demasiado tarde que una relación basada en mentiras y deseo siempre conduce a la ruina. Aunque Sofía había reunido el valor para alejarse de Alejandro, las heridas de su corazón no sanaban fácilmente. Se mantenía ocupada con los estudios y nuevos sueños, pero a veces en las noches tranquilas, esos momentos volvían a su mente, las palabras de Alejandro, el recuerdo de su tacto y la sensación que a veces se convertía en amor. Aprendió que algunas historias es mejor dejarlas sin terminar. El tiempo pasó. Sofía se fortaleció, aceptó su dolor y emprendió un nuevo comienzo. Pero en algún lugar en su corazón, esa conexión permanecía como una cicatriz. Una cicatriz que puede desvanecerse con el tiempo, pero que no se puede borrar. Por otro lado, el mundo de Alejandro estaba desierto. Lo tenía todo: riqueza, honor, fama, pero no amor. Los recuerdos de Sofía se convirtieron en parte de su soledad. Ambos siguieron sus propios caminos, pero permanecieron para siempre en el corazón del otro. Su historia fue la misma que comenzó con deseo físico y terminó en lágrimas.